Pequeña casa, mira la espalda del bosque y muéstrame tu entrada. Esta es la frase que si algún día te encuentras en los bosques rusos o de la Europa eslava del Este y te topas con una aterradora cabaña que se posa siempre girando sobre patas de gallina, cercada por barreras de huesos y calaveras, deberás retener la oportunidad de demostrar tu valor y no ser cruelmente asesinado. Su habitante es una señora de gran edad, con piernas esqueléticas, nariz larga, manos de oso, piel casi de serpiente, cabello tan largo que toca el suelo, dientes que parecen colmillos de lobo, y un ingenio que te pondrá a prueba, con tu vida como premio o apuesta. Y su nombre, tal vez uno tan temido que se perdió con el tiempo por miedo a ser pronunciada en voz alta. Aún así, en los últimos siglos, todos la conocen como... ¿Qué sorpresa esto es? ¿Cuál es la verdadera historia de Baba Yaga? Así como en casi todas las leyendas y monstruos de los que hemos hablado en este canal, el caso y historia de esta, digamos bruja por falta de una mejor palabra, es uno que cambia dependiendo de dónde se cuente y que ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios en las sociedades de esta zona con el paso de los siglos. Si nos remontamos a lo que expertos creen es su origen real, su nombre ni siquiera era Baba Yaga, y no era una figura maligna ni nada por el estilo, sino más bien algún tipo de ninfa, de criatura del bosque, y hasta tal vez de una diosa de los elementos. Esta controlaba el viento, el flujo del agua, la salida del sol y hasta el calor del fuego. Todo esto supuestamente hace por lo menos más de 1000 años. Tengo que decir supuestamente y de creer, ya que estamos hablando de las leyendas de las tribus eslavas originales pre-cristianización y también, digamos, pre-civilización escrita de la zona. Y a estos antiguos pueblos no escribir ni documentar, y al cristianismo y demás religiones ver ese tipo de deidades paganas como representaciones sin sentido de barbarie traídas por el propio diablo. A partir de aproximadamente los 1200 y 1300 después de Cristo, su figura de diosa de la naturaleza fue transformada en bruja, maldad, comunión con el diablo y oscuridad. El resultado de esa transformación fue lo que vemos hoy en día como Baba Yaga, que a pesar de lo que los escritores de John Wick quieran hacer de creer, su traducción directa no es Boogeyman o el Coco, sino más bien algo así como vieja bruja malvada. Como se podrán dar cuenta, su nombre más que ser propio es una descripción, pero incluso hoy en día no podemos estar 100% seguros de su significado, aunque en la actualidad se tiene recuerdos y registros en ruso sobre el uso de la palabra baba como un término peyorativo contra las mujeres de edad que eran rebeldes, mal portadas o hasta solteronas. También usado como bruja para Yaga, los registros son casi nulos e inconcisos al respecto de esto. Aunque no podemos identificar un solo significado, este rota alrededor de cosas como diablo, maldad, crueldad, dolor ajeno, siniestro y muchas cosas más. Es decir, suele ser un indicativo de maldad. Es por eso que sigo la conclusión que lo más cercano a su traducción sería similar a vieja bruja malvada. Esa entidad suele ser meramente siniestro, pero a veces, si le conviene, puede ayudar a sus posibles víctimas. Igual que en otros cuentos de brujas, ella también puede volar, pero no usa una escoba para hacerlo y nada por el estilo, sino un mortero gigante volador en el que se mete y muele todos los huesos de sus presas. Además de esto, posee una gran variedad de objetos místicos capaces de crear y modificar ríos, lagos, montañas, bosques y todo lo relacionado con la naturaleza que la rodea, reteniendo así características de su día de diosa de todo lo verde, pero esta vez con un tono mucho más macabro. Todo esto según las leyendas eslavas antiguas. Así como toda leyenda, es difícil describir exactamente todos los atributos, poderes y detalles de nuestro protagonista, por el hecho de que durante la mayoría de la existencia de esta historia, su método de retención y de quedarse en la mente de la gente fue apunta exclusivamente a traicionar y a meter miedo. No sería sino hasta en pleno siglo XVIII que el escritor y filósofo ruso Mikhail Lomonosov la describe en uno de sus escritos, en el que comparaba a dioses y leyendas de la mitología y el folclore eslavo y ruso con el de la antigua Roma y Grecia. El objetivo de este libro era el de demostrar influencia y relación entre dichas culturas, y aunque casi todos los dioses y leyendas eslavas también tenían una versión romana y griega a la que se le consideraba como original, Baba Yaga era la única deidad eslava que no tenía comparación, lo que lleva a historiadores a creer que esta es la única criatura mitológica rusa de la que se tiene conocimiento.
en ser 100% única de la zona. Padres y madres les contaban a sus niños relatos de esta vieja bruja que vivía en el bosque y que si no se era bueno y noble, esta vendría por ellos, o que si se iban a jugar al bosque y se perdían, terminarían topándose con su cabaña y serían devorados o condenados a trabajar en ella por el resto de la eternidad. Aunque la percepción general de este personaje suele ser una malvada y cruel, nunca se le tacha con un crucial aspecto negativo que reinaba en la antigüedad. Jamás es considerada injusta, aunque en la actualidad conocemos su nombre principalmente gracias a cómics y películas, más recientemente como Ant-Man y John Wick. Si hay que elegir el cuento más famoso y representativo de Baba Yaga, los rusos y eslavos elegirían en la mayoría de veces el de Vasilisa la Hermosa. Desde que era pequeña y al no tener hermanas ni hermanos, la joven Vasilisa siempre fue querida por todos a su alrededor por su belleza y carisma. Tristemente, sin ser aún una adolescente, su querida madre muere. Su último regalo a su hija fue una pequeña muñequita de madera, a la que la madre le dice a la protagonista jamás alejar de su lado, ya que ésta siempre tendrá su espíritu y la protegerá. Lo único que debe hacer es alimentarla un poco a su muñequita, y todo tipo de consejos y magias serán otorgados a la niña. Luego unos años, su padre, un comerciante, decide volver a casarse, pero esta vez al mejor estilo de los cuentos europeos de la época. Su nueva esposa es una viuda malhumorada, de mal carácter y con 2 desagradables hijas. ¿Han escuchado yo algo similar antes? Al ser comerciante, el padre debía viajar muy seguido y por varios meses, por lo que Vasilisa cae bajo el cuidado de su madrastra, que siempre la hacía limpiar la casa, cocinar, atenderlas y todas las demás labores del hogar, mientras que la denigraba e insultaba. En serio, como se nota que no existían las demandas por copyright en la Rusia de 1800, ¿verdad? Pero bueno, todas las noches, sin falta, Vasilisa abrazaba a su querida muñeca que su madre le dio. Le daba de comer, conversaba con ella, y cuando la muchacha se dormía, la muñequita de madera hacía todos los deberes que quedaban pendientes. Debido a la rabia que las hermanastras y la madrastra sentían por la belleza y buen corazón de la joven Vasilisa, estas cada vez se volvían más horribles de la frustración y del resentimiento, y hasta empeoraban en su salud, mientras que todo lo contrario le pasaba a nuestra protagonista. Cuando ya llegó la edad de casarse, todos los jóvenes de la ciudad hicieron fila para pedir la mano de la bella joven, mientras que nadie lo hacía por sus hermanastras, por lo que, una vez cuando el padre se va de la ciudad, por más de un año, la madrastra decide vender la casa para quedarse con el dinero y se mudan a una pequeña cabaña en el bosque, donde claramente era responsabilidad de Vasilisa el mantenerla limpia y siempre cocinar, y nadie podría casarse con ella. Una noche, la malvada señora ordena a la joven a apagar todas las velas de la casa, excepto por una para borrar la cera, pero maliciosamente una de las hermanastras apaga la última en estar encendida y le echa la culpa a Vasilisa. Enfurecida y sin poder ver nada, la cruel señora ordena a la bella joven a ir al bosque, entrar a la cabaña de Baba Yaga y pedirle fuego para volver a encender las velas. Y sin más remedio, nuestra protagonista se embarca en esta peligrosa tarea que sabe podría costar la vida. Pero mientras tuviera a su muñequita con ella, el miedo nunca la atraparía. Mientras caminaba, la joven se encontró con 3 hombres a caballo. El primero, que fue la mañana, estaba vestido totalmente de blanco sobre un corcel del mismo color. El segundo llegó con el atardecer, y tanto él como el animal estaban de rojo. Y el último la pasó en medio de la noche, justamente cuando estaba por llegar a la cabaña de la bruja, y estaba todo de negro. La casa de Baba Yaga estaba protegida por una reja hecha de brazos y piernas cortadas, cabezas decapitadas y hasta cerraduras hechas de mandíbulas. Apenas la joven se acerca, los ojos de las cabezas sin vida comenzaban a brillar, indicando el camino. Al citar las palabras secretas que dijimos en la introducción del video, tanto la reja como la puerta de la casa se abren. Una vez adentro, Baba Yaga llega en su mortero junto al rechillido del bosque y lo que parecen ser gritos de dolor, pero Vasilisa no se asusta, y valiente pero respetuosamente le hace una reverencia y le pide amablemente un poco de fuego. Sorprendida, la anciana decide complacer su deseo si primero completaba algunas labores. Una vez más, estas serán cocinar, lavar, limpiar, trabajar en la huerta y demás trabajos del hogar.
La diferencia era que tenía muy poco tiempo para hacer todo esto, y si no completaba dichas labores, Baba Yaga se la comería. Una vez más, Vasilisa alimenta a su muñeca, y juntas realizan todas las tareas a tiempo, impactada por su efectividad y la calidad del trabajo, y cumpliendo regañadientes con su palabra, Baba Yaga la deja irse y le entrega una calavera con ardientes cenizas que no se apagan como recompensa. Pero antes le pregunta a la joven que cómo fue que hizo todo tan rápido, y también a lo que nuestro protagonista le responde que fue todo gracias a la bendición de su madre. Esto enfurece a la bruja, pero una vez más lo prometido es deuda, así que nada cambia. En lo que Vasilisa comienza a volver a la casa, la madrastra y sus hijas ya se estaban desesperando. Cada vez que trataban de encender una vela dentro de la casa, esta se apagaba al instante. Sin nada de luz ni cómo calentarse, estas mujeres comenzaron a prender fuegos en el patio. Pero una vez entraban a la casa con dicho fuego, una vez más, casi que mágicamente simplemente moría. Cuando la joven llega a la casa con una calavera, su disque familia por fin la reciben feliz. Pero dicha felicidad duró solamente unos segundos, porque de un momento a otro, los ojos de la calavera se encienden, salen llamadas de los mismos y calcinan completamente a las tres malvadas mujeres. Sin nadie que la mantuviera encerrada, Vasilisa vuelve a la ciudad, donde se convierte en la mejor costurera de toda Rusia, tanto así que no solo termina trabajando para el zar, sino que se casa con él y se vuelve la reina de toda Rusia. Elegí esta historia sobre Baba Yaga para explicar mejor el personaje, no solo porque es la más famosa, sino porque explica perfectamente las acciones, mentalidad y capacidades de la bruja. Los tres jinetes son el día, el sol y la noche, aspectos de la naturaleza, todos controlados por la que alguna vez fue la diosa de su mismo lugar. Su maldad es justificada como esa figura de autoridad a la que no se debe respetar. Su mala reacción a una bendición, entre comillas, es por su origen pagano y resentimiento a lo, en este caso, bueno y religioso, y el castigo a lo cruel e injusto, pero la recompensa a lo noble y bello es el balance que debe haber en el mundo. Al final, todos esos aspectos y el enfrascarse en las tareas de la casa también se ven como una forma de decirle a las jóvenes eslavas y rusas que deben ser capaces de mantener su hogar antes de ser adultas, y que si manejan todo esto podrán tener el premio máximo, no casarse. Una visión que claramente, aunque errada hoy en día, era la normativa en el pasado. Bueno, y tristemente aún lo es en muchas partes del mundo. Y muchas de las historias de esta bruja tienen el mismo personaje, una persona joven, casi siempre mujer, que busca algo y es puesta a prueba por Baba Yaga para demostrar que sí puede cumplir ciertas tareas. Como todos los cuentos de la época, y más que tiene orígenes tan antiguos y paganos, la idea de esta bruja del bosque era la de tener a los jóvenes a raya y hacerlos portarse como debían, pero, a su vez, su poder, misticismo y tantas diferencias de cuento en cuento hacen que este personaje del cual no sabemos mucho, ni su origen real, ni sus motivos, ni el límite de sus poderes, ni siquiera su verdadero nombre, sea tan místico, misterioso y últimamente utilizado, ya que al ser prácticamente una hoja en blanco, escritores, cuenteros y hasta guionistas pueden proyectar lo que necesiten en ella y usar su nombre, presencia y leyenda a su favor, así sea cambiándola totalmente y convertirla en Keanu Reeves. Espero que te haya gustado este video. Si te gusta este tipo de videos y no estás suscrito al canal, te invito enfáticamente a que oprimas ese botón rojo de abajo. Espero ver tu comentario diciendo que lo hiciste para saludarte y consigas muchos videos más igual de interesantes de los cientos que tenemos publicados en este momento.